Muy buenas tardes, amados hermanos en la fe. Dios me los bendiga a todos ustedes, familia, hermanos, compañeros, amigos, etcétera. Todos aquellos que están viendo en esta hermosa tarde de día 28 de diciembre del año 2016. Primordialmente, bueno, estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial. Y preguntará usted por qué, como siempre decimos, ¿verdad? Por el simple hecho de que Dios nos da la vida, nos da oportunidad de tener muchas bendiciones en esta tierra. Y bueno, eso es más que suficiente para agradecerle a nuestro Padre bendito por las muchas bendiciones que Él nos otorga. Estamos aquí cargando la página para comprobar que todo esté bien. Y bueno, vamos a ponerle por aquí, ¿verdad? A empezar a grabar para que estos videos salgan en YouTube. También, hermanos, les comunicamos que estos videos de las clases interactivas del curso de Primera de Pedro se están grabando, hermanos, y ya tenemos disponibles 6 videos del curso en mi página de YouTube. Si usted entra ahí y le pone Osvaldo Rodríguez, he estado compartiendo el link a través de mi página en Facebook. Si usted entra a mi página de YouTube y se suscribe, usted estará recibiendo continuamente notificaciones de que se estarán bajando videos. Por el momento tenemos 6 clases ya, hasta 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Entonces ya hemos avanzado 16 versículos y queremos mandar un saludo muy afectuoso a todos nuestros hermanos y hermanas y todos los que nos están viendo ahorita. Tenemos por aquí a algunos televidentes, más bien a algunos internautas que están conectados ahorita hay 2, y bueno, los que se van a ir añadiendo. Y los invitamos, hermanos, hermanas, a que compartan esto, a que compartan estos cursos. Siempre oímos hermanos, ¿no? Que se quejan, hermano, en la congregación no hay cursos y solamente tenemos las clases del domingo, las clases del miércoles, las clases de algunas clases extras y no hay cursos diseñados en particular en los cuales se nos puedan enseñar otras clases en particular. Y bueno, ahora hemos tomado el tiempo, hermanos, de compartir con ustedes estos cursos interactivos. Empezamos con Primera de Pedro, el segundo curso será Segunda de Pedro por lógica y después regresaremos al curso de Santiago. Después pasaremos nuevamente siguiendo ese hilo a Primera de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan y luego concluiremos con el curso de Judas. Entonces, pues con estos cursos, hermanos, prácticamente tenemos, yo creo que para todo el año, hermanos, porque simplemente viendo cómo llevamos este ritmo con Primera de Pedro, me imagino que va a ser un curso pues para bastantitos días, hermanos, posiblemente unas 4 semanas o más, un poquito más de 4 semanas, tal vez un mes. Entonces, viéndolo así, hermanos, sí va a ser un curso pues, de mucho tiempo, hermanos, hermanas. Y bueno, vamos a mandar un saludo a nuestro hermano José Guadalupe. Dice, saludos desde Nuevo Laredo. Le mandamos un saludo a nuestro hermano José Guadalupe Hernández hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un saludo cordial, hermano. Dios te bendiga. Y también mandamos un saludo a todos los que se están conectando, hermanos. Como decíamos al inicio, ahí les pusimos en la página que estábamos compartiendo, hermanos, el promocional. Les pusimos un anuncio y les dijimos que, miren, vamos a hacer un sorteo, hermanos. Para los hermanos que están en México, vamos a regalar un libro como ese libro que estamos siguiendo, hermanos, para dar las lecciones. Y decía por ahí un hermano, la Biblia es suficiente. Y sí, hermanos, es suficiente la Biblia, pero estos libros son herramientas. Quiero enfatizar en ello, para que no se malinterpreten algunas cosas. Esos libros son herramientas, hermanos, que nos ayudan precisamente a interpretar de una manera más acertada, más adecuada el consejo divino, hermanos. Sabemos que la Biblia en sí misma se interpreta a sí misma, ¿verdad? Pero necesitamos herramientas. Entonces, este libro, hermanos, es simplemente un comentario, investigaciones, indagaciones que se han hecho, hermanos, para tener una mejor comprensión de lo que los escritores dejaron escrito para usted y para mí. Y bueno, queremos hacer un sorteo, hermanos, hacer un sorteo nuevamente de este libro. Miren, este libro se llama Tener gozo aún en las pruebas y el sufrimiento, comentario de la primera epístola del apóstol Pedro. Es un comentario, hermanos, que está diseñado, mire, son bastantes páginas, son como 300 páginas de contenido, de material, de cómo versículo por versículo, hermanos, vamos desglosando cada versículo, cada pasaje, para tener una mejor interpretación de esta epístola tan hermosa del apóstol Pedro. Queremos hacer ¿cómo se dice? Un sorteo, hermanos, entre México y Estados Unidos.
Y dirán los hermanos de Centroamérica, hermano, ¿y por qué en Centroamérica todavía no? Bueno, vamos a trabajar, primeramente, hermano, estamos trabajando por lugares. Vamos a trabajar luego en Centroamérica, hermanos, lo que es Nicaragua y otras partes. La próxima semana vamos a hacer un sorteo, hermanos, para Nicaragua y otras regiones. Y si usted pone like en la página de Facebook Live, hermanos, vamos a recapitular o vamos a contar los likes que haya. Si hay más de 20, vamos a hacer entre 20, hermanos, una selección, un sorteo, y el que salga ganador entre México y Estados Unidos, de cualquiera de los dos países, hermanos, le vamos a hacer llegar a su comentario. Si está en Estados Unidos, se lo vamos a enviar. Si está en México, nada más le quiero notificar algo. Si usted está en México, se va a poner en contacto con nuestro hermano Jaime Telles, que es el distribuidor del material en México, hermanos. Y lo único que tiene que pagar usted, lo único que tiene que reembolsar es el costo del envío solamente, pero no va a pagar absolutamente ningún centavo por el libro, solamente el envío, que son aproximadamente 60 pesos mexicanos, para que este libro, hermano, le llegue hasta la puerta de su casa, le llegue ahí, para que le toque ahí el cartero. Buenas tardes, mire, venimos a traerle un paquete, y en ese paquete le van a llevar su libro. Entonces le va a costar solamente 60 pesitos, que es el costo del envío. Entonces, hermanos, vale la pena. El libro tiene un costo de 240 pesos aproximadamente, entonces vale la pena, hermanos. Y si usted está en Estados Unidos, bueno, de mi parte, hermanos, si usted está en Estados Unidos, bueno, yo se lo hago llegar, ¿verdad? Y pues igual, hermanos, el costo del envío acá son $3, ¿verdad? Si usted quiere reembolsarlo, bueno, pues le paso ahí mi correo o otro medio para que reembolse los $3 por el envío, hermano, pero el costo del libro le va a salir completamente gratuito. Pero bueno, vamos a dar inicio, hermano, porque ya consumimos 5 minutos. Queremos avanzar con este curso, hermano. Vamos a dar inicio con una oración. Inmediatamente después de la oración, hermanos, vamos a empezar el curso ya interactivo. Nuevamente, como les decía, hermanos, los invitamos a que compartan estas páginas. Acuérdense, es un curso, hermanos, el curso de Primera de Pedro. Vamos a ir a Dios en oración y damos inicio para avanzar, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, primordialmente te damos muchas gracias, Padre amado, en este día, porque nos da la posibilidad de tener los medios para impartir este curso, Señor, a través del Internet. Ayuda a todos nuestros hermanos a que siempre estén aprendiendo continuamente tu palabra santa. Ayuda a siervos, Padre, en distintas partes de toda la faz de la tierra, para que siempre tengan esa buena disposición de esforzarse para enseñar a otros, Padre, y asimismo en este día, por los medios, Padre, para que todo salga bien. Te pedimos por los enfermos, los pobres, los necesitados y por las muchas necesidades que hay en tu reino, Señor. Asimismo, todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, queremos avanzar, ¿verdad? Tenemos ahorita ahí ya 2 likes, ¿verdad? Bueno, pues ya nuestro hermano Julio Rayo, él ya recibió su comentario, pero igual entra en el, ¿cómo se dice? En el sorteo. Si el hermano está ahí participando con un like, como les decía, ahorita vamos a los 20, 30 likes que haya, hermanos, vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo de esos 20, 30 likes que haya al final. Y durante ya, no cuando acabe la clase, hermanos, pero o vamos a tomar un receso. Y de esos 20 o 30 likes, hermanos, que haya, o que se vayan acumulando, vamos a hacer el sorteo. Y el que salga ganador, bueno, pues le hacemos llegar su libro en estos próximos días. Y bueno, vamos a dar inicio, hermanos. Ahora sí vamos a agarrar las notas que estamos siguiendo, hermanos. Vamos a abrir aquí la Biblia digital y vamos ahora sí a adentrarnos en el curso de Primera de Pedro. Ya estamos en el capítulo 1, acuérdense, vamos a entrar al versículo 17 en adelante. Este curso, hermanos, les notifico que lo estamos viendo versículo por versículo. Estamos tratando de bosquejearlo, estamos tratando de adentrarnos, hermanos, lo más que podamos posible en los detalles, cosa que a veces en una escuela bíblica, hermano, no se va a dar. Porque en una escuela bíblica, déjeme decirle algo, cualquiera que sea la escuela, en una escuela bíblica, hermanos, hay un tiempo limitado. A veces los cursos se dan así rápido, ¿verdad? Se indaga un poco, pero no se pueden dar el lujo, hermanos, por el tiempo, a estar indagando de una manera más detenida, más sistemática de lo que se está hablando. Aquí, hermanos, en estos cursos interactivos, estamos buscando, hermanos, tratar de darle énfasis de una manera más despacio, más lenta, para que haya una mejor comprensión, hermanos. La semana pasada y esta semana, deje echarle números, hoy estamos a miércoles. El pasado lunes, hermanos, compartimos con ustedes
el capítulo 1, versículo aproximadamente del 10 hasta el 16, avanzamos hasta el versículo 16, hermanos, desde el versículo 10. Pero bueno, hoy vamos a empezar, hermanos, en el capítulo 1, solamente hay que poner aquí, hermanos, mis notas en orden, denme un poquito de tiempo, sean pacientes conmigo, hermano, por favor, les pido que sean pacientes conmigo, ¿verdad? Acuérdense que es como si estamos en un salón, hermanos, en un salón de clases. Y quiero rápidamente, hermanos, con ustedes compartir el versículo 16 de Primera de Pedro, un versículo clave, hermanos, un versículo que yo creo que muchos de nosotros sabemos o debemos de saber, hermanos. Cuando el apóstol Pedro nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Cuando leemos el contexto del versículo 15, sabemos que se nos pide, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ya hablábamos de eso, hermanos, ya hablábamos de lo que implica el ser santos, hermanos, y vamos a hablar un poquito de ello. Decíamos, hermanos, y preguntábamos, bueno, el apóstol Pedro, ¿de dónde toma este concepto de la santidad? ¿De dónde Pedro nos dice, sed santos porque yo soy santo? Sabemos, hermanos, y lo decíamos en días pasados, el pasado lunes, decíamos que el apóstol Pedro estaba haciendo referencia de, por ejemplo, Levítico capítulo 11, versículo 44, cuando allá en aquel pasaje, hermanos, en aquel tiempo, en la época de Moisés, en particularmente cuando el pueblo judío estaba en el éxodo, en el desierto, hermanos, Dios les encomendó que fueran santos. Y Él les dice el por qué, porque eran su pueblo escogido, su pueblo elegido. Ahora Pedro nos recuerda eso nuevamente, hermanos, porque ahora usted y yo como cristianos somos el pueblo de Dios, según como dice Primera de Pedro 2:9. Cuando vemos Primera de Pedro 2:9, observemos lo que nos dice el escritor inspirado, Pedro, acerca de usted y yo, o más bien yo y usted como pueblo de Dios, hermanos. Observemos, para que no nos quede duda alguna de que nosotros, los que hemos decidido obedecer el Evangelio de Salvación, que hemos decidido pasar de las tinieblas a la luz, ahora somos hijos de Dios llamados a ser santos, hermanos, porque Dios nos ha santificado y nos ha apartado. Dice la Escritura en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois, observemos lo que dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos como paralelo ese versículo, hermanos. Pero hablemos un poco de la santidad, fíjese. También en Levítico, capítulo 19, versículo 2, hermanos, el apóstol Pedro, bueno, pudo haber enfatizado en cualquiera de esos tres pasajes. Leemos, por ejemplo, Levítico 11:44, vamos a leerlo, hermanos. Levítico 11:44 dice la Escritura lo siguiente. Deme tiempo de poner en orden aquí las notas. Dice la Escritura en Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Claramente vemos que el Señor dice, es necesario, como dice aquí el Señor, hermanos, que ellos fueran santos. Y dice el Señor, ¿por qué? Dice, porque yo soy santo. Y les dice que ellos necesitaban continuamente santificarse, apartarse al servicio de Dios. Ahora en Levítico 19:2 dice la Escritura lo siguiente. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo yo soy, Jehová vuestro Dios. Y en Levítico 27 dice la Escritura lo siguiente. Levítico 27 dice, santificaos pues y sed santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces vemos al menos tres pasajes en el Antiguo Testamento, hermanos, que Dios habla de la santidad. Ahora la pregunta es, ya dijimos, ¿quiénes somos los santos? Usted y yo que hemos decidido obedecer el Evangelio. Ahora, ¿qué nos manda Pedro acerca de esa santidad? Que seamos santos no en una porción de nuestra vida. Ya lo decíamos en días pasados. Pedro lo enfatiza. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. El sed es un verbo, llevar a cabo. ¿Qué debemos ser? Santos. ¿Qué implica ser santo? El ser santo ya lo explicamos. Implica ser consagrado a Dios en todos los sentidos consumados de nuestra vida.
en el sentido espiritual, en el sentido moral, en el sentido como hermanos en la fe. ¿Dónde? ¿Dónde debemos ser santos? Es otra pregunta muy importante. Debemos ser santos en todo lugar y en todo momento. Cuando se habla de en todo lugar, pudiera usted decir, ¿en la casa tenemos que ser santo? Sí. ¿En la congregación? Sí. ¿En el trabajo? Sí. Cuando estamos rodeados de personas que son incrédulas? Sí. Usted debe manifestar la diferencia. Cuando usted está solo, ¿debe ser santo? Sí. Porque aunque nadie lo esté observando, recuerde una cosa. Dios es omnipresente y Él lo está observando. Y Él quiere que aun cuando usted esté en la soledad, que nadie lo esté observando, que se diga, bueno, no hay nadie aquí, Él quiere que también usted se conduzca santamente. ¿Por qué? Hoy en día, hermanos, podemos hacer cosas en lo privado que no son buenas ante los ojos de Dios, mas sin embargo, puede usted llegar a pensar, nadie me está viendo. ¿Quién me está viendo? Nadie. Alguien lo está viendo, Dios. Por eso mismo Dios quiere que usted sea santo. Ahora, Pedro dice, porque escrito está. La pregunta es, ¿qué implica escrito está? Mire, esto denota qué importante debe ser para nosotros, hermanos, el darnos cuenta que a través de las escrituras santas, Dios nos ha dejado un patrón a seguir para buscar la perfección y para salir triunfantes, hermanos. Diríamos nosotros, ¿triunfantes de qué? De los embates o los ataques que provienen de parte del maligno. Mire, Satanás, hermanos, no quiere que yo y usted, o más bien yo y usted tengamos santidad en nuestras vidas. Él no quiere que seamos consagrados para Dios. Él quiere que nos contaminemos con el pecado, hermanos. Él quiere provocar en nuestras vidas, por ejemplo, lo que quiso provocar en la vida de Job. Satanás quería, por ejemplo, si usted ha leído el libro de Job, el propósito primordial que Satanás quería en la vida de Job es que Job tropezara, es que Job blasfemara el nombre de Dios. Eso es lo que quiere Satanás en nuestras vidas, hermanos, que nos apartemos, que regresemos a la vida vieja, a la vida de pecado, que practiquemos las cosas de las tinieblas, de la inmundicia, cosas que nos contaminan y nos separan de Dios. Porque sabe el diablo, hermanos, que si usted y yo estamos separados de Dios, si no hay santidad en nuestra vida, hermanos, no podremos estar un día con Dios. Como dice allá en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, escrito está. ¿Qué implica esto? Que a través de la palabra de Dios, Dios nos dejó estatutos, hermanos, para que recordemos. Veíamos Levítico y hablábamos en días pasados y decíamos que de siempre, hermanos, Dios siempre ha querido un pueblo santo y ha tenido un pueblo santo, aún desde el mismo Caín y Abel. Ya veíamos libros como 1 de Juan capítulo 3, hermanos, cuando nos muestra, hermanos, la diferencia entre esos dos hermanos. Y que nos dice la escritura que Caín era del diablo, mas Abel, sus obras eran justas, pero las de su hermano Caín no. Luego vemos personajes como Enoc. Luego vemos personajes como allá por el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante, vemos personajes como Noé, que caminaron con Dios. Vemos en el Antiguo Testamento pasajes como los que hacíamos mención ahorita, hermanos, en donde Dios le pide a su pueblo, al pueblo judío, santidad. Ahora, el pueblo judío, hermanos, en particular, ya no es el pueblo santo de Dios, ahora son todos los llamados a ser santos a través de la obediencia al Evangelio, o sea, los cristianos. Ahora el cristiano es el que es pueblo de Dios. Pero la pregunta que surge es, ¿dónde está escrito todo esto? Porque Pedro dice, escrito está en la escritura, hermanos. Entonces, ahí nos enseña algo Pedro y les enseñó a los hermanos expatriados algo muy importante, hermanos. Que si nos paráramos a meditar en ello, sería, ¿qué es lo que Pedro nos enseña y nos manifiesta a través de esto? Lo siguiente, hermanos. Que Dios nos ha dotado de herramientas para que usted y yo tengamos santidad en nuestra vida. Si no lo cree, lea pasajes como 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde dice la Escritura, ¿para qué sirve la Escritura? Pero avancemos, hermanos, avancemos en este estudio, fíjese. Decía alguien, un escritor de nombre
aquí tengo su nombre, el señor Warren Wiersbe decía lo siguiente, comentarista, decía, es bueno saber de Dios y saber acerca de la palabra de Dios y entender acerca de esa palabra de Dios. Decía, pero es más bueno y más benéfico en nuestras vidas entender más, conocer más al Dios de la palabra. O sea, ¿qué quiere decir el escritor con eso, hermano? Y yo podemos conocer mucha Biblia. Hay gente que se sabe infinidad de pasajes de memoria, hermanos, conoce mucha Biblia. Pero realmente, ¿cuánto conocemos, hermanos, a nuestro Dios? ¿Cuánto sabemos de la misericordia de Dios? ¿Qué tan cercana es nuestra relación con Dios? Entonces, debemos esforzarnos, hermanos, por conocer más a nuestro Dios. Si conocemos más de nuestro Dios, hermanos, conoceremos más de su naturaleza y más de lo que Él pide de nosotros. Y entenderemos mejor por qué Él nos pide que seamos santos, hermanos, y por qué Él quiere que seamos santos. Ahora, vamos al siguiente pasaje, hermanos. Miren, 1 Pedro 1:13 al 16 va en conexión con 1 Pedro 1:17. Como les decía, es todo un contexto, hermanos. Porque en el versículo 15, si usted presta mucha atención, Pedro nos pide santidad, o más bien Dios nos pide santidad a través del apóstol Pedro. Ahora, la santidad, hermanos, y no solamente la santidad, sino el ser santos, hermanos, y el andar en temor son dos cosas que van de la mano. No puede haber santidad en nuestra vida, hermanos, si no andamos con temor. Y si no andamos con temor en nuestra vida cristiana es porque no queremos ser santos. Porque fíjese lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 17. La escritura dice en el versículo 17, según 1 Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si conectamos el versículo 17, hermano, hermana, con el versículo 15, observemos lo que dice el versículo 15. Quiero enfatizar en el versículo 15, porque en el versículo 17 Pedro utiliza una palabra, conducíos, condúzcanse, como en temor. Y en el versículo 15 Pedro dice lo siguiente, deje regresar un poquito aquí la escritura. En el versículo 15 Pedro nos dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, sed santos, conducirnos en temor. 1 Pedro 1:15, 1 Pedro 1:17. Pero preguntaríamos nosotros, ¿qué implica conducirnos en temor? ¿Qué es lo que implica? ¿No se ha puesto usted a pensar eso, amado hermano, hermana? ¿No se ha puesto a meditar, bueno, qué implica conducirnos en temor? Miren, vamos a indagar un poquito este pasaje. En primer lugar, hermanos, como decíamos, el escritor aquí, fíjese, nos dice que si llamamos a Dios como nuestro Padre, debemos entender con eso, hermanos, que nuestro caminar en el cristianismo, como discípulos de Cristo que somos, nuestro caminar, hermanos, como dice Pedro, debe ser en temor y en temblor. Pero preguntaríamos, ¿y qué implica eso? Ahora, si usted y yo andamos en temor y en temblor, esto no quiere decir que andemos con un miedo, hermanos, que tenemos temor porque Dios nos va a castigar, no. O el miedo, cuando escuchamos la palabra temor, la conectamos o la relacionamos con miedo. Inmediatamente decimos, miedo es algo que nos crea pavor, temor, como cuando usted ve una película de terror, ¿no? O ve algo que lo asusta, ¿no? El temor del cual está hablando Pedro, hermanos, implica respeto, reverencia, honra. En este caso, ¿a quién? A Dios. Si yo y usted respetamos a Dios, hermanos, lo honramos, lo reverenciamos, lo respetamos, eso va a provocar en nuestro ser que vivamos una vida de temor hacia Dios y de respeto. Y como lo respetamos, vamos a guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus normas. Pero si no hay respeto por Dios, hermanos, vamos a vivir vidas desordenadas, vamos a vivir vidas que no estaremos comprometidos del todo con Dios. Estaremos jugando a ser cristianos, estaremos queriendo
ser cristianos, pero realmente no va a haber esa voluntad de nosotros en ser verdaderos cristianos, hermanos. Por eso déjeme decirle algo. Por eso la iglesia está plasmada, hermanos, y es triste decirlo, de gente, y usted y yo no podemos ser la excepción. Si no tenemos cuidado, podemos caer, hermanos. Pero ¿cuántas personas dentro del cristianismo, ya como cristianas, hermanos, hay que no viven vidas santas, que no viven vidas agradables ante los ojos de Dios, que no quieren comprometerse con Dios? Ahora preguntaríamos, ¿por qué pasa todo esto? Porque no quieren tener santidad en sus vidas. Y si no hay santidad, como le decía, mire, si no existe santidad, no existe temor. Y el temor no existe porque no hay santidad, hermanos. Entonces, para ser santos, para consagrarnos a Dios, preguntaríamos, ¿qué nos ayuda a usted y a mí para poder consagrarnos a Dios, hermanos? Hay muchas cosas. Mire, leíamos el contexto de 1 Pedro 1:13 al 14. Ahí Pedro nos da una serie de indicaciones, hermanos, de lo que debe existir en nuestra vida para que podamos tener santidad. Pedro dice que debemos ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento. Decíamos que eso implica, hermanos, prestar atención al mensaje de Dios. Pedro nos dice que seamos hijos obedientes, que no nos conformemos, hermanos, a nuestra vida vieja. Cuando conectamos esto con lo que ya Pablo había dicho en Romanos capítulo 12, acerca de la santidad, fíjese, Pablo también nos da unos puntos muy importantes de cosas que nos ayudan, hermanos, a tener santidad en nuestra vida. Mire, quiero leerlo nuevamente. Pablo nos dice, hermanos, quiero leer solamente el 2. Usted puede leer el 1 y el 2 si usted gusta, pero el 2 es importante, porque en el 2 Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero leerlo en la Biblia, la palabra de Dios para todos, hermanos, para hacer un paralelo de lo que dice aquí la Escritura. Y dice, fíjese, dice la versión palabra de Dios para todos, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces el escritor nos invita, hermanos, a no seguir estándares, a no seguir patrones que el mundo nos presenta. ¿Cuántas veces el cristiano se quiere vestir como el mundano, por ejemplo? Es que me gusta cómo se viste el mundano, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las mujeres, ¿no? A veces una hermana puede vestirse muy sugestivamente, muy sensualmente, porque es que es la moda del mundo. Sí, hermana, es la moda del mundo, pero acuérdese que ahora usted es hija de Dios. ¿Cuántas veces el cristiano querrá hablar vulgaridades? Porque va a decir, es que, hermano, así habla la gente del mundo. Sí, así habla la gente del mundo, que no tiene a Dios, hermano. Pero tú eres un hijo de Dios, eres un cristiano. Debes manifestar la diferencia entre el creyente y el que no es creyente. ¿Cuántas veces, hermanos, el joven, por ejemplo, se puede conducir irreverentemente? ¿Por qué? Porque dice, es que, papá, así se conducen los jóvenes del mundo. Los jóvenes del mundo, tú has dicho. Los jóvenes a los cuales necesitamos llevarles el evangelio para que vengan de las tinieblas a la luz. Pero tú no eres alguien que vive todavía en las tinieblas, sino eres un hijo de Dios. Entonces, por eso es muy importante marcar la diferencia, hermanos. Ahora, fíjese, dice aquí la Escritura algo bien importante también. Ya decíamos, Pedro nos dice, hermanos, no solamente es necesario tener santidad, sino es necesario andar en temor. Ahora, tenemos que meditar en algo también muy importante, hermanos. Pedro nos dice que debemos andar en temor. Preguntaríamos nosotros, ¿cada cuándo? ¿Cada cuándo? Todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Qué implica todo el tiempo de nuestra peregrinación? Toda nuestra vida, hermanos. Nosotros somos peregrinos, estamos de paso. Un día nos vamos a morir. Entonces Pedro nos dice, miren, hermanos, a partir de que ustedes son cristianos, a partir de aquí en adelante, hasta que el Señor los llame para que parten de esta tierra, ustedes deben de vivir en temor, no en una porción de sus vidas. ¿Cuántos cristianos habrá, hermanos, que tal vez caerán en el engaño y decir, hermano, ya tengo 30 años de ser cristiano fiel? ¿Por qué no puedo ser infiel un ratito? ¿Por qué no puedo jubilarme del cristianismo? Imagínense, hermanos, no es posible.
Pues es posible que usted se vaya al mundo, pero ¿encontrará en eso una ventaja? Es la pregunta. ¿Usted cree que sus hermanos en la fe que ahorita están lejos están bien con Dios? ¿Usted cree que si el Señor Jesucristo viniera en este momento los encontraría aprobados? Ahora, Pedro dice algo, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. La palabra sin acepción de personas significa que Dios es un Dios imparcial, hermanos. Un Dios que no hace favoritismos. Ahora, otro concepto, otro verbo que debemos entender muy bien, hermanos, el conducirnos. Fíjese, el verbo conducirnos, hermanos, implica, fíjese, conducirnos con un buen comportamiento, seguir un patrón de conducta. La palabra en sí, conducirse, hermanos, dentro del texto griego significa, del griego anastrepomai, significa, hermanos, seguir una conducta ya sea buena o mala. Pero en este caso, dentro del contexto como lo utiliza el apóstol Pedro, hermanos, cuando nos dice conduzcanse. En este caso implica, hermanos, que debemos de conducirnos de una manera recta, con una moral buena, agradable ante los ojos de Dios. Usted puede poner acerca de la palabra conducirse, hermanos. 2 Corintios 1:12, 1 Timoteo 3:15, Hebreos 13:8. Solamente quiero leer un pasaje, 2 Corintios 1:12. Dice la escritura en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, lo siguiente. Vamos a leerlo rápidamente. 2 Corintios 1:12 dice, quiero leer en la versión Reina Valera, que es la versión que comúnmente se utiliza. Dice aquí la escritura, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que es con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces ahí vemos la palabra conducirse, andar de una manera recta, como ya decíamos, hermanos. Queremos entrar un poquito aquí al Facebook, hermanos, para ver si tenemos algún anuncio, algún saludo. Hoy hay un poco de inactividad, hermanos. En otros días hemos estado más activos, tal vez porque es miércoles, el día de adoración, ¿verdad? Para uno, bueno, no de adoración, de clase, de media semana, perdón. Pero los invitamos, hermanos, a que miren, ahorita tenemos ya como unos 7 o 8 likes, ¿verdad? Vamos a, como decíamos, si llegamos a unos 20, 25 likes, vamos a hacer un sorteo, hermanos, y vamos a mandar el libro totalmente gratis a México o Estados Unidos. Solamente si está en México, como ya le dije, usted va a pagar su envío, que son 65 pesos, y además más usted no va a pagar otra cosa más que el envío. Ahora, vamos a retomar el punto, hermanos. Como decía Pedro, mire, es importante analizar, hermanos, que cuando el apóstol Pedro les dice a los hermanos que se conduzcan o se comporten de una manera correcta, el conducirse de una manera correcta, hermanos, debe ir fusionado. Ahora, si usted me pregunta, hermano, ¿qué significa algo fusionado? Algo fusionado, vamos a ponerlo así, hermanos, es algo junto. O sea, cuando hablamos de fusión, haga de cuenta, no es este círculo. Mientras no esté fusionado, no está unido, pero cuando usted lo fusiona, usted hace eso, usted lo junta. Entonces ya se fusionó, hermano, ya está unido, ya completa un propósito, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usted fusiona o une, por ejemplo, leche con café y azúcar, lo está fusionando, lo está poniendo junto con un propósito. Ahora, si usted dice, yo quiero café con leche, pero nada más le echa, por ejemplo, la pura leche y le falta el café, usted va a decir, oye, le falta el café para fusionarlo. Entonces, cuando hablamos de fusionar, hermanos, es juntar con un propósito. Ahora, en este caso, ¿qué debemos fusionar? Mire, debemos fusionar el temor por Dios, hermanos, con la reverencia y con la santidad. Hechos 9:31 y 2 Corintios 5:11 nos hablan de eso, hermanos, de que es muy importante. Mire, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 dice la escritura lo siguiente. Vamos a la escritura. Tenía por aquí el mouse al revés. Vamos a la escritura 2 Corintios 5:12 y dice la escritura lo siguiente. Dice 2 Corintios 5:12, dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pero era el versículo 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos.
y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, ¿de qué nos habla aquí el escritor? Del temor a Dios, hermanos. Ahora, miren, el acto que nos menciona el apóstol Pedro, hermanos, de andar en temor y en reverencia a través de una buena conducta, debe ser llevado en nuestra vida de una manera continua, no de vez en cuando. ¿Cuántos hermanos habrá, no, que en una porción de su vida le echan ganas y de repente ya andan, ya se los llevó el Satanás, hermanos, andan en el mundo, ya no se congregan, ya no viven vidas santas? O sea, yo encuentro totalmente ilógico, hermanos, de alguien que dice, no, yo estoy bien con Dios y no van a la iglesia. Piensan que están bien con Dios y les preguntas, ¿cuánto tienes sin congregarte? No, pues ya como 2 meses. ¿Y tú crees que estás bien con Dios? Es la pregunta. Hay otros hermanos que he hablado con ellos y me dicen, hermano, pero es que yo leo la Biblia y no ando en el mundo haciendo cosas malas, no tomo, no fumo. Pero hermano, estás alejado. Tienes meses, tal vez años que no vas a la iglesia, hermano. ¿Tú crees que eso es correcto a los ojos de Dios? ¿Tú crees que estás bien con Dios? Pues estás todavía más mal. ¿Por qué? Porque lees la Biblia, la entiendes, la asimilas y aún así no haces la voluntad de Dios. No estás viviendo vidas santas, vidas consagradas a Dios. Ahora, hermano, fíjense, queremos mencionar algo dentro de lo que estamos hablando. Cuando Pedro les escribe a los hermanos del primer siglo, a los hermanos expatriados, estas palabras, él les quería hacer entender de que cuando ellos partieran de este mundo, hermanos, ellos partieran viviendo vidas santas, partiendo de este mundo entendiendo que dieron todo por andar en temor y en temblor y en santidad. Lo mismo, hermanos, debemos entender usted y yo. ¿Por qué? Usted y yo, acordémonos de lo que dice Pedro, hermanos. Somos peregrinos. Estamos de paso. ¿Cómo quiere usted que la muerte lo sorprenda? ¿Cómo? Imagínese que hoy o mañana fuera su último día sobre la faz de la tierra. ¿Cómo quiere que Dios lo encuentre, hermano, hermana? ¿Haciendo cosas que pertenecen a las tinieblas? ¿Alejado de Dios? ¿Practicando el pecado? ¿Viviendo vidas sin temor? De ninguna manera queremos que Dios nos encuentre así. Ahora, los que no son de Dios, ¿qué está haciendo usted como cristiano para compartirles la palabra? Ahora, tenemos que hablar de algo, fíjense. Es muy importante que cuando leemos estas palabras del apóstol Pedro tengamos en mente, hermanos, siempre que nuestra verdadera ciudadanía no es aquí en la tierra. Nuestra verdadera ciudadanía, hermanos, es en el cielo. Por eso Pedro nos dice, hermanos, ustedes son peregrinos aquí, están de paso. Estamos luchando, hermanos, por decirlo así, una lucha contra el reloj. Hoy es, por ejemplo, miércoles 28 de diciembre. Cuando este día se acabe, hermanos, ya no va a existir más el miércoles 28 de diciembre. Pero el día nuevo que viene, hermanos, usted tiene que aprovecharlo al máximo, porque ese día viejo ya se acabó. El 2016 está por acabar, hermanos. Es un año que ya no va a estar en nuestra vida, ya no lo vamos a recuperar. También cada día que pasa es un día que nos acercamos más a la muerte, para partir de esta tierra, para dejar de ser peregrinos en esta tierra. Entonces, por eso mismo, hermanos, debemos de preguntarnos cómo queremos irnos con Dios. O más bien, ¿queremos irnos con Dios? Porque si no estamos bien, hermanos, pues definitivamente no vamos a llegar un día bien con Dios. No, más bien, no vamos a llegar con Dios. Quiero enfatizar eso. No vamos a llegar bien. No, ni siquiera vamos a llegar. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que nos preguntemos algo. ¿Cuál es nuestra forma de conducta ahorita? Usted puede engañar a medio mundo. Usted y yo podemos engañar a todo nuestro contorno. Pero la pregunta es, ¿a Dios lo podemos engañar? Él no sabe lo que hacemos aún en lo privado. Él lo sabe, hermanos. Él sabe todo. Es omnipresente. Él sabe cómo es nuestro andar en esta tierra. Entonces, por eso mismo es muy importante, hermanos,
que, que nos descontaminemos de toda inmundicia y abundancia de malicia, como dice Santiago, desechando pues toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago en Santiago capítulo 1, versículo 21. Ahora, hermanos, miren, hágase un autoanálisis cuando leemos estas palabras de Pedro. Y conectemos esto, lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:17, con lo que dice Isaías 1:4 al 5. ¿Por qué? Observemos, hermanos, y dirá usted, ¿qué conexión tiene, hermano, Isaías 1:4 al 5 con 1 Pedro 1:17? En aquel pasaje, hermanos, es un contraste de lo que no es vivir vidas en santidad y cómo Dios nos observa cuando no vivimos vidas en santidad. Cómo Dios tiene una imagen de nosotros cuando decidimos no andar conforme a su voluntad. Mire, quiero leerlo, hermanos, Isaías 1:4 al 5, porque aquí Dios también se dirige a su pueblo. Y dice la escritura lo siguiente, pero allá al pueblo antiguo, ¿verdad? Al pueblo judío. Dice en Isaías capítulo 1, versículo 4 al 5, pasajes, vea, que como le digo, a estas alturas ya hasta deberíamos de sabernos de memoria, hermanos. Son pasajes claves dentro de la escritura, pero dice la escritura lo siguiente, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué resume todo esto, hermanos? Que el pueblo judío en aquel tiempo optó por no vivir una vida de santidad. Dejaron a Jehová, se apartaron de él, se alejaron, fueron desobedientes, como dice, fueron malignos, fueron depravados, provocaron a ira al Santo de Israel. Y dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enfermo y todo corazón doliente. Y luego dice en el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ustedes cosa sana, o no hay en el perdón cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, le dice el escritor, miren, esta es tu condición ante los ojos de Dios porque ustedes optaron por dejarlo, por apartarse, por vivir vidas en perversidad, vivir vidas de pecado. Eso mismo pasa en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros optamos por no vivir en santidad y optamos por no vivir en temor a Dios. No juguemos a ser cristianos, hermanos. Cuando vemos estas palabras, hay una exhortación seria. Ahora, Pedro, cuando pasamos al versículo 18, hermanos, nos dice ¿por qué? ¿Por qué es necesario? Ya en el versículo 14 nos dice, hermanos, como hijos obedientes. Pero en el versículo 18, hermanos, Pedro nos vuelve a recalcar por qué debemos de ser santos y por qué debemos andar en temor en nuestra vida. En el versículo 18, cuando lo leemos, dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, pero no con cosas corruptibles como oro o plata. Pedro nos dice, miren hermanos, ustedes fueron rescatados. ¿De qué? De su vana manera de vivir. Ahora fíjese, después de que Pedro, el apóstol, hizo mención a los hermanos en el versículo anterior, como ya lo meditábamos, lo leíamos y lo estudiábamos, en lo concerniente a vivir una vida conduciéndose dignamente, ahora en este versículo 18, hermanos, el apóstol les expresa varias cosas. Uno, que deben de saber, que deben de entender o llegar a la comprensión de que como cristianos que ellos eran y como cristianos que somos nosotros en el presente, todos aquellos que somos cristianos, tenemos la responsabilidad de conducirnos dignamente, al menos por tres cosas mencionadas, hermanos, por el apóstol. Preguntará usted, ¿y cuáles son esas tres cosas, hermanos, mencionadas por el apóstol Pedro? La primera, fíjese, hasta puede sacar un bosquejo usted de aquí. Y aquí tenemos el bosquejo, hermano, en el libro. Por eso le digo, si está interesado en el libro, vamos a regalar uno. Si sacamos más de 20 likes, vamos a
a rifar. Vamos a sortear para que no se diga tan feo, no rifar. Nosotros no hacemos rifas, hacemos un sorteo en ese sentido. Miren, ahorita tenemos aquí, hermanos, tenemos 12 likes. Le mandamos un saludo a nuestro hermano Sergio y Marta Silva. Le mandamos un saludo a nuestra hermana Concepción Montoya, hasta Trinity, Texas. También a nuestro hermano Jesús Montoya. Le mandamos un saludo a nuestro hermano Montoya. Un saludo a nuestra hermana Virginia Smith García, hasta la congregación de la 14. A nuestro hermano Ramón García también le mandamos un saludo afectuoso. Y bueno, retomando el punto, hermanos, decíamos, ¿cuáles son las 3 cosas que el apóstol Pedro nos deja ver para que usted y yo, hermanos, nos conduzcamos en temor y en temblor? En primer lugar, fíjese, Pedro nos dice que fuimos rescatados de las tinieblas donde vivíamos. Segundo, Pedro nos dice, hermanos, que se pagó un precio muy caro para que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de ser rescatados de la muerte. Punto número 3. Pedro nos dice quién pagó ese precio. Y el precio lo pagó ni más ni menos que el Señor Jesucristo a través de su sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Pues acuérdense, 1. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir en las tinieblas. ¿Cómo fuimos rescatados? Porque se pagó un precio muy caro. ¿Y quién pagó ese precio muy caro? Jesucristo. Ahora, la palabra rescatados, hermanos, o el verbo que se utiliza aquí, rescatados, del griego elitrete o elitretete o lutro, denota, fíjese, este verbo de ser rescatados, como aparece en la versión Reina Valera, implica lo siguiente. Implica liberar a alguien pagando un precio por un rescate, según como lo vemos en Lucas 24:21 y en Tito 2:14. Pero la pregunta que surge aquí es la siguiente. ¿De qué fueron rescatados los hermanos a los cuales Pedro les menciona estas palabras? ¿Y de qué fuimos rescatados usted y yo? De lo que fueron rescatados, hermanos, es de las tinieblas del pecado. Ahora, pero como decíamos nuevamente, ¿cuál fue el precio que se pagó por el rescate? Miren, los hermanos a los cuales se les dirige esta carta, hablando un poquito históricamente del contexto histórico, los hermanos a los que se les escribe esta carta, ellos tenían un concepto claro de lo que era pagar por un rescate, hermanos. Muchos de ellos habían sido esclavos. El pagar un rescate, hermanos, humanamente hablando, era muy caro para que ellos fueran libres. Entonces Pedro le dice, hermanos, ustedes saben que incluso humanamente hablando, pagar un rescate para alcanzar a ser libres es muy caro. Ahora imagínense qué precio se tuvo que pagar por ustedes para que fueran rescatados de las tinieblas a la luz. El precio, como ya decíamos, lo pagó Cristo. Ahora Pedro les dice que fueron rescatados por la sangre de Cristo y que fueron redimidos de su vana manera de vivir. Ahora la palabra vano implica lo siguiente, implica algo vacío, algo literalmente inútil, que no sirve para nada. Entonces dice Pedro, como diciéndoles a grandes rasgos, miren hermanos, en su vana manera de vivir, ustedes no tenían ninguna posibilidad de salvación, ninguna posibilidad de esperanza. Mas sin embargo, fueron rescatados de esa vana manera de vivir y les deja ver Pedro, hermanos, lo siguiente, que el pago o el precio que se pagó por su rescate no fue un precio material, con oro, dinero, cosas corruptibles, no, se pagó con la sangre de Jesucristo. Ahora fíjense, podemos como lección práctica, hermanos, hacer conciencia de algo, diríamos, ¿de qué podemos hacer conciencia, hermanos? Cuando nosotros vivíamos en el pasado sin Dios, sin Cristo, vivíamos vidas banales, vidas de vanidad. Muchas de las cosas que hacíamos, hermanos, eran vacías, aparentaban tener una felicidad pasajera, efímera, pero a final de cuentas, hermanos, estas cosas venían a ser huecas. Mire, le voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Todavía no se termina el mes de diciembre.
¿Cuánta gente, hermanos, andaba toda vuelta, toda, más bien, como dicen, ¿verdad? Para arriba y para abajo, hermanos, festejando las famosas Navidades y todavía falta el año nuevo, ¿verdad? Pero cuánta gente, hermanos, andaría, como dicen, ¿verdad? Toda preocupada por, ay, ¿cómo vamos a pasar la Navidad? ¿Y qué vamos a regalarnos? Y que esto y que el otro y que aquello. Y que compra cosas y que los regalos y que las festejaciones y que el 24 de diciembre y que el 25 de diciembre. Festejaciones a final de cuentas, hermanos, vanas. Porque de qué sirvió que ellos en su concepto del nacimiento de Jesús, hermanos, celebren un día, si para el día 25 amanecieron muchos tirados en la cama, ¿verdad? Por los excesos del alcohol y de tantas cosas, hermanos. Y yo creo que de lo último que se acordaron en sus vidas al despertar fue de Jesús. Fue de ir y precisamente les decía el domingo a los hermanos, ahora cayó la casualidad de que el día 25 de diciembre cayó en domingo, y le decía, y parece que fue el día de menos asistencia en las iglesias, aún por los hermanos que optaron por no ir a la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Solamente Dios sabe. Nosotros no podemos hacer justos juicios antes de tiempo, pero con esto manifestamos, hermanos, qué es el pensar de la gente. Primero, satisfacer las cosas terrenales, carnales, que nos dan placer físico, emocional, y las cosas espirituales las dejamos hasta el último, si es que hay un espacio. Ahora, de eso es lo que dice Pedro, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, una vida hueca, hermanos, una vida que se regía por las normas que impone el gozo carnal, la satisfacción carnal, hermanos, el placer del ojo, lo que el cuerpo nos pide, ¿verdad? ¿Cuántas comilonas se dieron en este 24 de diciembre? La gente comer y comer y comer, beber, ¿verdad? Excesos, adicciones y como dicen, ¿verdad? Excesos de todo tipo. ¿Y lo espiritual? ¿Y tu salvación? ¿Hasta cuándo te vas a preocupar por ahí? Es la pregunta. ¿Va a pasar otro 24, 25 de diciembre igual o peor? Entonces, es tiempo de que usted piense en algo, quiere ser rescatado de su vana manera de vivir, busque a Dios, viva en temor y pídale a Dios que le dé fortaleza para que viva en santidad. Ahora, vamos a hablar de otra cosa, hermanos. Es importante mencionar, fíjese, que muchas cosas de estas nos alejan de Dios, como cuáles, mire, pero nos dice, hermanos, que estas cosas son banales, no nos dan satisfacción. Pero de eso vamos a hablar un poquito. Ahorita vamos a tomar un receso, hermano. Me gusta tomar un receso de 10 minutos en la clase. Ahorita vamos a tomar un receso. Acabamos la primera lección, hermanos. Deje ponerle aquí stop para que se acabe la clase. Yo sigo en vivo todavía. Tenemos un receso de 10 minutos, hermanos. Acuérdense, vamos a entrar al versículo 19 en adelante, a ver hasta qué versículo le avanzamos hoy, ¿verdad? Estamos avanzando despacio, hermanos, pero es importante explicar muy bien todos estos conceptos. Como digo, hoy la audiencia está un poquito baja. Les invito a que compartan estas clases, hermanos. Luego, mire, ¿qué pasa? Luego hay hermanos en las congregaciones que se quejan, hermano, es que, ¿por qué no dan un curso interactivo? Y fíjese, a veces pedimos las cosas, hermanos, como hermanos en la fe, ¿verdad? Y somos un poquillo curiosos, ¿no? Digo curiosos porque pedimos cosas y luego después se nos otorgan y luego no las recibimos. ¿Cuántas veces, hermano, sería bueno que dieran un curso de tal clase, un curso más en particular en el cual podamos tener acceso? Miren, por ejemplo, yo sé que ahorita muchos hermanos y hermanas están trabajando. Eso nadie lo discute. Es un horario un poco difícil. Habrá algunos que tal vez estén descansando. Pero la gran ventaja, hermanos, como les decía al inicio, es que estos cursos se están bajando al YouTube, a mi página en particular, a mi plataforma de YouTube que está como Osvaldo Rodríguez. Ahorita les vamos a dejar el link, es más, ahí se los voy a poner, hermanos, si quieren ir ustedes a mi página de YouTube, ahí van a ver las 6 clases que hasta ahorita hemos estado dando. Y están ordenadas, hermanos, como lección 1, lección 2, lección 3, para que usted luego no me diga, hermano, fui a visitar su página y fíjese que, pues no encontré la lección que usted dio el otro día, hermano. Entonces, ahí están numeradas, hermanos, para que no haya luego excusa de decir que no las encontraron. Suscríbase, porque si usted se suscribe,
automáticamente la página de YouTube le va a estar mandando notificaciones de que hay videos nuevos y así usted puede llevar una secuencia de las lecciones que se están dando. Por ejemplo, hoy en este día ya impartimos la séptima clase y ahorita en 7 minutos vamos a empezar con la segunda clase. Por la tarde o por la noche, hermanos, de este día o mañana, ya van a aparecer disponibles estos dos videos en YouTube. Entonces ya usted los va a encontrar ahí y va a decir, voy a agarrar la secuencia de todas las lecciones. Si usted quiere tomar el curso completo, como le decía, mándenme un correo, dígame, hermano, yo quiero agarrar todo el curso. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, le vamos a poner algunas, ¿cómo se dice? Tareas. Algunos dicen en otro concepto, ¿verdad? Asignaturas. Por ejemplo, como que tiene que hacer algunos exámenes, tiene que desarrollar algunos sermones, al menos dos, y tiene que hacer un escrito de unas 4 o 5 páginas, un escrito de investigación, para que con esto usted manifieste que ha aprendido algo de la epístola, ¿verdad? Ahora, dirá usted, ¿y en qué me va a ayudar todo eso? Es la pregunta. ¿En qué lo va a ayudar, hermano, hermana? En que aprenda más de la palabra de Dios, en que crezca, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, en la gracia y en el conocimiento. Acuérdese que no queremos el conocimiento para envanecernos, no, queremos el conocimiento para ser mejores cristianos, para compartirlo con la gente que no conoce de Dios, hermanos, para enseñarles a la gente que Dios tiene un mensaje de verdad, no un mensaje todo tergiversado, hermanos, como se está predicando ahorita a través de muchos medios. Usemos las páginas sociales, hermanos, para algo productivo, no para andar de que la fiesta de Rubí, que los 15 años allá en la joya de San Luis Potosí, cosas por el estilo, hermanos. O sea, esas cosas, como decíamos precisamente ahorita, hablábamos de lo banal, hermanos. ¿Cuánta gente, hablando de lo banal, nuevamente estamos tomando un receso, pero cuánta gente, hermanos, se transportó hasta la joya San Luis Potosí a ir a un evento banal, hermanos? Un evento donde había cerveza, un evento donde había baile, un evento que fue auspiciado por la Iglesia Católica porque fue una ceremonia religiosa católica, hermanos. Un evento en que casi había muertes, porque si usted vio ahí en lo que pasó, hermanos, que por andar ahí queriéndose ganar la famosa chiva de 10,000 pesos, ya un jinete, hermanos, ya se andaba matando, fíjese, se cayó del caballo y prácticamente se fue ahí todo grave al hospital. Fíjese lo que podemos obtener, hermanos, por nuestras vanas maneras de vivir. Bendiciones, de ninguna manera. Entonces, la gente anda vuelta loca, hermanos, hay miles y miles de personas. A ver, invite a esos miles de personas a la iglesia a ver cuántos van, es la pregunta. A ver, baje un video y diga, hermanos, queremos invitar a toda la gente, hacemos una convocatoria. Es más, voy a hacer la convocatoria. Hacemos una convocatoria el próximo domingo a que vaya a la iglesia de Cristo en su localidad más cercana. Hay varias congregaciones en toda el área del Metroplex. En México, en Centro, en Sudamérica, usted podrá encontrar una iglesia cercana de la iglesia de Cristo para que escuche la verdad y el evangelio. ¿Cuántas personas cree usted que van a ir? 20,000 como la fiesta de Rubí es la pregunta. ¿Irán a ir 20,000 personas? No tenemos incredulidad de que pueda ir al menos uno, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas van a ir a esa invitación? Fíjese, ahí hasta andaba la prensa y, o sea, todo como dicen, todo un revuelo, hermanos, o sea, esto nos deja ver, déjeme decirle algo, nos deja ver, hermanos, cómo cada vez la gente se sume más, hermanos, en cosas tan banales, hermanos, o sea, cosas tan banales. O sea, está bien, una quinceañera, ok, pero ¿qué ganaron con eso? Gastar dinero, transportarse, yo fui a la fiesta Rubí, ¿y eso qué? ¿Qué ganaste? ¿Te va a ayudar para tu salvación? Es la pregunta. ¿Te va a ayudar con tus problemas para crecer como persona espiritualmente hablando? ¿En qué te va a ayudar? No creo yo que te va a ayudar en mucho, prácticamente nada. Entonces pensemos en eso, ¿no? Cada persona dirá, hermano, ¿sabe qué? Mire, yo soy libre de hacer lo que quiera con mi vida. Haga con su vida lo que quiera. Lo invito a que haga con su vida lo que quiera. Total, usted es dueño de su vida, pero acuérdese de algo, que Dios le dio a usted libre albedrío y que un día usted le va a tener que rendir cuentas al Señor de qué hizo usted con su vida. Un día. Un día usted va a estar parado enfrente del Señor juez justo y usted le va a tener que rendir cuentas. Usted va a tener que decir, el Señor le va a decir, ¿cómo viviste tu vida? ¿Me buscaste? ¿O buscaste más los placeres de este mundo? ¿Buscaste más la carnalidad? ¿Buscaste más el pecado? Nunca buscaste reconciliarte conmigo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender.
Ya se me está acabando casi el receso, hermanos. Tengo 2 minutos todavía. Pues estamos en un receso, ¿eh? Ahora, los invito nuevamente, hermanos, a que busquemos a Dios, a que yo sé, y no estoy diciendo que somos perfectos, hermanos, no, de ninguna manera. Por eso estamos buscando esforzarnos, ser mejores día con día, con la ayuda de Dios. Solamente con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a poder ser personas que verdaderamente seamos agradables ante la presencia de Dios. Dios quiere eso de nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para lograr ese objetivo? Es la pregunta. Ahorita vamos a llegar al versículo 19 en adelante. Tengo unos mensajes, saludos. Pues no, como le digo, hoy está muy inactivo el asunto. Mire, el último saludo. Ahorita nomás tengo 4 saludos, hermanos, 3. Y pues parece que no se quieren ganar el libro, ¿verdad? Porque nomás tengo 12 likes hasta ahorita. 12 likes, nada más. Entonces, ahorita tenemos otra vez otros 50 minutos, hermanos. Queremos que se acumulen al menos 25 likes, al menos. Si se acumulan 25 likes, vamos a hacer sorteo de libros, si no, no. Pero no es que pongamos una condición, hermanos, pero ponemos algunos parámetros, ¿verdad? Para poder hacer este sorteo de regalar este libro, hermanos. Entonces, como le digo, si llegamos a los 25 likes, ¿verdad? Vamos a hacer el sorteo y vamos a mandar el libro gratuitamente a México o a Estados Unidos. Y después, en la próxima semana, vamos a ver la posibilidad de mandar uno hasta Centroamérica, hermanos. Entonces, lo invitamos a que participe, ¿verdad? A que participe. Ahorita tenemos ahí 12 likes. Entonces, si llegamos a 20, 25, vamos a hacer un poco accesibles el parámetro 20, 25. Pero bueno, vamos a retomar el punto, hermano. Ya se nos acabó el descanso. Como decía, estábamos en unos 10 minutos de receso. Ahorita le vamos a dar nuevamente, son las 4 hasta las 4:50. Vámonos recio, como dicen. Entonces, fíjense, hermanos, decíamos que en la realidad que vivimos hoy en día, hermanos, nosotros, y hay que reconocerlo, hermanos, como seres humanos, cuando vivimos sin Dios, hermanos, hay que reconocerlo. Hay que ser sinceros con nosotros mismos. Miren, ocupamos nuestro tiempo en cosas banales que no nos producen nada, hermano, nada positivo. Por ejemplo, nos dan, a final de cuentas, una felicidad pasajera. Cosas como que el ver la televisión, por ejemplo, ¿no? El escuchar la radio, el internet, la literatura basura, ¿qué otras cosas, hermanos? El entretenimiento carnal, la diversión mundana, etcétera, etcétera. Todo este tipo de entretenimiento antes mencionado, hermanos, en sí no es malo, porque alguien me dirá, hermano, entonces, ¿es malo ver la televisión? No, no es malo. No es malo cuando usted ve algo para entretenimiento y que entra en los parámetros lo normal. Pero cuando usted, por ejemplo, prende la televisión para ver cosas con lascivia o cosas lasciviosas, ¿qué le va a provocar en usted? Pensamientos carnales. Tantos programas que están saliendo hoy en día, ¿no? Que hay pura sensualidad, hasta en los mismos anuncios hay sensualidad, hermanos. La radio, usted puede decir, hermano, la música es mala, no, la música no es mala, hermanos. Hay música que es hasta relajante, pero hay de música a música, hay música que incita a la violencia, hay música que incita al adulterio, hay música que incita a la fornicación, hay música que incita no sé, hermanos, a vivir vidas desordenadas. ¿Usted cree que esa música le va a servir a usted? De ninguna forma. Hay revistas, hermanos, que incitan a vivir vidas banales. Usted va a las tiendas, por ejemplo, y ve, ay, que la revista People en español, y que esto y que el otro, y que TV novelas. ¿Y qué le enseña eso, hermano? Puro chismorrero. O sea, hablar de la gente, sacarle, como dicen, ¿verdad? O sea, sacar los trapitos al sol, comer del prójimo, o sea, hablar del prójimo. Eso creo que tampoco no es muy bueno, hermanos. Si una revista es, por ejemplo, de nutrición o cosas por el estilo, pues le va a ayudar, pero como le digo, siempre hay que poner una balanza. Si usted me dice, hermano, el internet es malo, no, no es malo. Ahorita, ¿para qué lo estamos usando, hermanos? Para transmitir en vivo algunas lecciones. Y lo puede usar usted para muchas cosas positivas, pero se torna malo cuando usted lo usa para cosas malas. Entonces, mire, rápidamente, hermanos, hay que surgir una pregunta, varias preguntas, 5 al menos, acerca de lo que nos dice Pedro. La primera,
Usted y yo como cristianos y como no cristianos, si usted no lo es todavía, ¿cómo vivimos y nos desarrollamos ante los ojos de Dios? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Estamos cerca o estamos lejos de Dios? ¿Somos aprobados ante los ojos de Dios? ¿Somos salvos? Pregúntese usted esas 5 cosas. Si usted dice, ah, caray, no me he puesto a pensar eso, ¿cómo es mi vida ante Dios? ¿Cómo vivo ante Dios? No como yo pienso. ¿Qué dice la Escritura? Porque nosotros como personas, hermano, déjeme decirle algo. Podemos pensar muchas cosas, pero al final de cuentas lo que importa es lo que dice Dios, no lo que decimos nosotros. Ahora, la vana manera de vivir de la cual nos menciona el apóstol Pedro, hermanos, es una manera de vivir sin sentido. ¿eh? Y esta vana manera de vivir es la que dice, pero así vivían ustedes, hermanos. Ahora, miren, quiero leerles la versión Biblia lenguaje sencillo. 1 Pedro 4:3. Para ver qué es lo que dice ahí el apóstol Pedro, hermanos, según esta versión. Observemos lo que dice. Por mucho tiempo, ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Entonces, en esta versión, hermanos, dice Pedro, miren, hermanos, este era el estándar de vida que ustedes tenían cuando no eran de Dios. Eran personas que tenían vicios, vivían vidas desordenadas, vidas escandalosas. ¿Y todo por qué? Porque vivían sin Dios. Y tal vez, como dice Pedro, vivieron así por mucho tiempo. Acuérdese, hermano, usted. Y yo también, no digo, ay, siempre he sido una buena persona. No, hermanos. Cada quien de nosotros como cristianos tenemos nuestro historial antes de ser cristianos y definitivamente algunos de nosotros vivíamos vidas desordenadas, hermanos. Vidas en las cuales algunos de los que nos conocieron en el pasado dirán, ¿te acuerdas cuando andabas junto conmigo y que practicábamos de las mismas cosas? Vivíamos vidas desagradables para Dios. Sí, pero ahora tenemos que marcar la diferencia. Ahora, hermano, fíjense. Leamos Tito 3:3 para ver qué nos dice Tito 3:3 concerniente a lo que estamos hablando, hermanos. Dice la escritura en Tito 3:3 lo siguiente. Vamos al Nuevo Testamento. Dice la epístola de Tito en el capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también, fíjese, ahí ¿cómo se puede decir, hermanos? Se incluye Pablo. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero fíjese lo que dice en el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, vemos esto, hermanos. Ahora, Pedro dice, ¿verdad?, que así vivíamos en nuestra vana manera de vivir. Dice Pedro, la cual recibisteis de vuestros padres. Quiero hablar acerca de eso, hermanos. La cual recibisteis de vuestros padres. A nosotros, hermanos, nuestros padres nos educaron como pudieron. Muchos de nuestros padres no eran cristianos y por implicación nosotros tampoco lo éramos por mucho tiempo. Ellos nos criaron conforme a sus estándares del mundo a final de cuentas. Mire, le voy a contar algo, hermanos. Por ejemplo, le voy a decir algo. ¿Cuántos padres les enseñan a sus hijos maldiciones? A ser maldicientos, como decimos en México. ¿Cuántos padres les enseñan a sus hijos a fumar en una edad corta o a depender de vicios? Mire, le voy a contar una historia verídica, hermanos. Está en el internet. Hay un niño, hermanos, indonesio, de nombre Ardi Rizal. Este niño fue muy popular
pero fue infamoso. Le voy a decir por qué. Este niño, en el año 2010, hermanos, hace ya 6 años, a la edad de 2 años, entonces ahorita tiene 8, el niño Ardi Rizal, procediente de Indonesia, sus padres le enseñaron a fumar. En aquel país, hermanos, está muy dada la práctica del fumar de una edad muy temprana. Los niños fuman. Este niño, hermanos, tenía 2 años, andaba en pañales todavía, hermanos, un bebé. Y andaba con su cigarrito ahí, fume que fume, ¿verdad? Era hasta eso, era diestro en el arte, en el vicio de fumar más bien, ¿verdad? Ahora, sus padres luego se quejaban, ¿verdad? De que ahora tenemos que comprarle una cajetilla diaria y si no se la compramos se enoja y hace berrinches. Cuando ellos mismos, hermanos, inducieron a una pobre criatura inocente a tan terrible vicio como lo es el cigarro. Entonces, los padres a veces enseñan a sus hijos ciertas tendencias, ciertas conductas y para ellos son correctas o no son malas. Pero ¿por qué pasa esto, hermanos? Porque como decíamos, hermanos, vivimos vidas sin Dios, sin Cristo, vidas desorientadas. Y eso es lo que no quiere Dios que exista en nosotros, hermanos. Y por eso, fíjese, en el versículo 18 dice, pero ustedes fueron rescatados de ese estilo de vida, porque sus padres les enseñaron formas de conductas que al final de cuentas no eran agradables ante los ojos de Dios. Dice, y esa vana manera de vivir la recibieron de sus padres y nuestros padres la recibieron de sus abuelos y sus abuelos la recibieron de sus bisabuelos, hermanos. Y así sigue la línea hasta que esa línea se rompe, hermanos. Esa vana manera de vivir se rompe cuando venimos a Cristo. Usted puede hacer la diferencia. Ahora, ¿a través de qué? De la sangre de Jesús. Acuérdese lo que dice el escritor, que se pagó un rescate por nosotros. Ese rescate se pagó con la sangre de Cristo. Dice el versículo 20, fíjese, ya destinado. Bueno, pero en el versículo 19, ya me lo andaba brincando. Fíjese, pero no dice que fuimos rescatados, fíjese, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Y dice en el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces dice, pero miren, el precio del rescate que se pagó fue con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Es a través de la sangre de Cristo, es a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos, que nosotros somos salvos. Juan mismo lo dijo cuando habló de Jesús en Juan 1.29. Vamos a ver qué dice Juan 1.29, allá en el Evangelio de Juan. Dice la Escritura en Juan 1.29 lo siguiente. Juan 1.29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan estaba haciendo mención, hermanos, de ese Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Jesucristo, hermanos, hay que entender esto conforme al versículo 19 de la epístola de Pedro, capítulo 1. Jesucristo fue el único que se vio capacitado por sus cualidades como hijo de Dios en vencer el pecado y en quitar el pecado del mundo acerca de su sangre redentora o a través de su sangre redentora ahora. Y fue el único, hermanos, capaz de pagar el rescate. ¿Por qué? Por el simple motivo, hermanos, de que él se halló perfecto. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 5:21 acerca de la naturaleza de Cristo como un Cordero de Dios perfecto, sin pecado. Dice la Escritura, al que no conoció pecado, fíjese, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero leerle una otra versión más simplificada. Biblia, palabra de Dios para todos, dice, versículo 21, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de él fuéramos declarados inocentes
ante Dios. Observa lo que dice el escritor. Cristo ni tenía ninguna responsabilidad, hermanos, de cargar con nuestros pecados. Ninguna, porque Él no tenía ningún pecado. Mas, sin embargo, Dios en su misericordia, hermanos, en su amor, quiso que su Hijo Jesús llevara el peso o la carga del pecado de todos nosotros para rescatarnos a través de su sangre. ¿Cómo? A través de su muerte, hermanos. Ahora, la palabra preciosa que utiliza aquí el escritor, ¿verdad? Como la sangre preciosa. La palabra preciosa implica, hermanos, en la sangre de Jesús. Esta palabra denota algo sumamente costoso o sumamente honorable. Acuérdense, nadie pudo haber pagado el precio, nadie, solamente Jesús. Ahora, por esto se les recalca a los hermanos expatriados a los cuales de primera mano se les escribió esta epístola, se les recalca a ellos que el precio del rescate, como decíamos anteriormente, hermanos, fue muy caro, que nadie como ser humano lo podía pagar, hermanos, solamente Cristo. Por eso mismo, hermanos, nosotros los cristianos debemos analizar en nuestro ser de una forma muy profunda en qué fue lo que se tuvo que hacer para que yo y usted fuéramos rescatados. Que definitivamente sin la sangre de Jesús, hermano, no pudiéramos haber sido rescatados nunca del pecado. Estuviéramos en condenación, en tinieblas. Si analizamos en este grande sacrificio, hermanos, y si meditamos en él cada día, yo creo que eso nos va a ayudar a vivir vidas más santas. Pero si lo despreciamos, hermanos, vamos a vivir vidas como que no nos importa, ¿verdad? Lo que se hizo por nosotros. Ahora, Pedro nos dice desde cuándo se había planeado ese rescate. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, Pedro nos enseña algo muy sencillo también, hermanos, y muy importante. Que Dios, hermanos, nos rescató porque Él nos amó. Y usted y yo entendamos una cosa, no hicimos nada extraordinario, hermanos, ni hemos hecho nada extraordinario para que Dios, a través de su misericordia, haya tomado la decisión de mandar a su Hijo y rescatarnos del pecado. No hemos hecho nada extraordinario, hablando de cosas buenas, hermanos. Al contrario, nos hemos contaminado con el pecado. Ahora, fíjense, Pedro aquí nos presenta un cuadro, en el versículo 20, de lo que es el esquema de la redención. Ahora dirá usted, eso del esquema de la redención suena medio curioso, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué implica el esquema de la redención? Mire, le voy a decir algo. El esquema de la redención que Dios tenía de antemano preparado para el ser humano había sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Pero este esquema, hermanos, o este plan redentor, tuvo un proceso de preparación durante, se puede decir, miles de años. Podemos tomar en cuenta, hermanos, desde la misma creación del mundo, Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva pecan, que desde ahí ya Dios les marcó, ¿verdad?, la posibilidad de una salvación a tiempo futuro. Entonces póngase usted a pensar todo lo que trabajó Dios desde el Génesis, desde la caída del ser humano, hermanos, hasta la venida de Jesús. Miles de años. Y todo eso, hermanos, en todo ese tiempo Dios tuvo que soportar muchas cosas, tuvo que soportar la rebeldía de su pueblo, el pueblo judío, tuvo que soportar muchas cosas, hermanos. La rebeldía de la gente en el tiempo de Noé, muchas cosas. Mas, sin embargo, Dios, hermanos, en su infinito amor y misericordia, nunca dijo, hasta aquí, ya estoy cansado de la humanidad, lo voy a destruir, ya mejor me voy a quitar de problemas. No, Dios nunca dijo eso, hermanos. Siempre estuvo trabajando continuamente. ¿Para qué? Para que llegara la fecha, hermanos, en que Dios tenía destinado que su Hijo Jesús viniera a la tierra. ¿Para qué? Para traernos salvación. ¿Y cómo se manifestó Él? Se manifestó como un ser humano común como usted y yo, nacido como nosotros, hermanos, claro, ¿verdad? O sea, a través de su concepción fue milagrosa a través del Espíritu Santo, pero Él nace como un ser humano como usted y yo a través de un vientre humano. Y Juan nos dice, hermanos, y nos habla de esa naturaleza de Cristo, porque había mucha gente también en el tiempo pasado, déjame decirle, que dudaban de que Cristo haya venido y vivido entre nosotros como un ser humano. Le mandamos un saludo a nuestro hermano Andrés Leguer. Dice, hermano, paz de Dios sea con usted y la gran familia de Dios en el universo.
Vamos a leer un pasaje, hermanos. 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, para ver qué nos dice ahí la Escritura acerca de la naturaleza de Jesús cuando Él vino. Dice 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 lo siguiente. Para la próxima semana, hermanos, vamos a estar nada más dando una clase. En esta semana estuvimos dando 2 clases porque nos habíamos atrasado, hermanos, debido a, como les mencioné, a un viaje que tuvimos, hermanos, pero la próxima semana nada más va a ser 1 hora. Dice la Escritura, fíjese, según la versión Reina Valera, 1 Juan 1, 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice 2 veces Juan menciona la palabra manifestarse, presentarse tal y como es. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, en varios pasajes de la Escritura, hermanos, queda plasmada ¿cómo se puede decir, hermanos? La referencia de cómo Cristo fue predestinado, pero a su debido tiempo se presentó entre nosotros como ser humano y vivió entre nosotros como ser humano, hermanos, y murió. ¿Para qué, hermanos? Para darnos salvación. Hay varios pasajes, mire, quiero mencionar algunos, hermanos, de cómo Dios ya tenía predestinado salvarnos. Efesios 1:4, Gálatas 1:4, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, Segunda de Timoteo 1:9. Voy a leer al menos 1 o 2 versículos de los que les acabo de mencionar. Efesios 1:4. ¿Qué dice la Escritura en Efesios 1:4? Lo siguiente acerca de ese plan redentor. Dice el escritor, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Segunda de Timoteo 1:9 dice la Escritura lo siguiente. Segunda de Timoteo 1:9 dice la Escritura, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, fíjese, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo nos dice, fue por la gracia de Dios, fue por su propósito que Él decidió mandar a su Hijo para que Cristo, como dice Iba, nos diera salvación, y este plan, como dice el escritor, ya estaba destinado desde antes de los tiempos. Entonces, hermanos, la predestinación de Cristo ya estaba estipulada. Y ya vimos varios escritores, ¿verdad? Juan, Pablo, Pedro mismo, cómo nos hablan, hermanos, de ese plan que fue manifestado y fue cumplido con la venida de Cristo. Ahora, todo esto debido, acuérdense, a que Dios nos ama mucho, ama a la humanidad, y en ese amor tan profundo, hermanos, por nosotros no quiere que nadie perezca, sino que todos, como dice el mismo escritor en 2 Pedro 3:9, todos procedan a un arrepentimiento. Quiero leer al menos 2 pasajes, hermanos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay otro pasaje en Juan 4:10. Diríamos nosotros, ¿qué dice Juan 4:10? Vamos a verlo. Juan 4:10 dice la Escritura lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, ¿qué dice Jesús? Mira, yo he venido para darle salvación. ¿A través de qué? Del don de Dios. A través de los medios que puso Dios, hermanos. Ahora, vamos a leer algo, hermanos, muy importante. Fue manifestado en los postreros tiempos. El adjetivo aquí utilizado, hermanos, para definir el término postreros, del griego escatos, de ahí viene el término escatología,
del griego escatos, denota final en un lugar y tiempo. Dice, último o postrero. El apóstol Pedro utilizó este término, hermanos, para hacer énfasis en que el Señor vino a establecer el nuevo pacto de los últimos tiempos y con este pacto poder hacer posible redimir a la humanidad del pecado. Pero también tenemos que entender muy claramente el término postreros o últimos tiempos. Debemos entender, hermanos, que estamos viviendo en la última época, ya que cuando se manifieste el Señor Jesucristo nuevamente en su venida, será para establecer el día del juicio final y ya todo habrá acabado en la tierra y cada quien recibirá conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Con esto quiero explicar algo, hermanos. Miren, en el mundo religioso, hermanos, se habla mucho de los famosos 1000 años, el premilenialismo. Se ha introducido esa herejía, porque no podemos decir de otra cosa, ¿verdad? Una herejía que va en contra de la palabra sana, como Dios la ha estipulado. En esta herejía, hermanos, a grandes rasgos se dice, ¿verdad?, que Cristo vendrá por 1000 años a establecer su reino y después ya se va a ir, ¿verdad?, y se va a llevar a los suyos. Entonces se dice que va a venir por otros 1000 años y vivir. Entonces la Biblia nunca nos habla, hermanos, así textualmente, que Cristo va a venir literalmente a vivir entre nosotros 1000 años, después va a establecer su reino y luego se va a llevar a los suyos. No. Por eso Pedro nos dice, hermanos, estamos viviendo en los postreros tiempos. A partir de Cristo para acá, dice Pedro, ya no va a haber más, ya son los últimos tiempos. Por eso se nos habla que después de Cristo, hermanos, cuando Él venga por segunda vez, va a venir a un juicio. No va a venir a vivir por 1000 años con nosotros. Mira, hay pasajes como 1 Corintios 4:5. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 4:5. Dice la escritura lo siguiente, 1 Corintios 4:5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? El Señor va a venir a juzgar, va a venir. Dice la escritura en 2 Corintios 5:10, otro pasaje también muy importante, 2 Corintios 5:10, que nos habla acerca del juicio. Dice la escritura, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces nuevamente nos habla de un juicio final. Hay otro pasaje, Hebreos 9:27. ¿Qué nos dice Hebreos 9:27? Vamos a verlo. Dice la escritura en Hebreos 9:27 lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Observa, hay que morir una sola vez, no hay reencarnación, y después el juicio, donde caben los 1000 años. Entonces estamos viviendo, hermanos, nuevamente, como les decía, con esto se derriba todo argumento de que vamos a vivir otros 1000 años y el Señor le va a dar la posibilidad a muchos, ¿verdad?, de vivir en esos 1000 años y ser redimidos. No, hermanos, va a venir Cristo por segunda vez y ya, va a venir, va a haber el juicio, va a ser la destrucción del mundo, y en el juicio, hermanos, se van a separar los justos de los injustos, y luego después el Señor Jesucristo, después de que esto haya pasado, como dice la escritura, se va a arrebatar con él al cielo a los que se hayan encontrado aprobados, y los que no, como dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 en adelante, este mundo en el cual vivimos usted y yo, hermanos, va a ser destruido completamente. Entonces no hay posibilidad de decir, va a haber un cielo nuevo y tierra nueva. No, destruido completamente. Ahora vamos a hablar dentro del contexto de lo que estamos hablando, versículo 21, cuando dice Pedro, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Miren, vamos a hablar de lo siguiente, mediante el cual creéis en Dios. Después de que el apóstol Pedro, hermanos, les hace énfasis a los hermanos en lo concerniente a la redención
que Dios ya tenía preparada desde antes de los tiempos, como ya dijimos. ¿A través de quién? De Jesús. Y a través también del trabajo del Espíritu Santo. Ahora en este pasaje, hermanos, Pedro les sigue dejando en claro a los hermanos este acontecimiento para que ellos entendieran que su credibilidad y su confianza en Dios estaba basada en hechos reales y no en falacias o suposiciones sin evidencia alguna, ya que la venida y la muerte de Cristo fueron hechos totalmente verídicos y comprobados. Podemos observar como referencia los siguientes pasajes. Mire, quiero hacer énfasis de esto, hermanos, porque como dicen, muchas veces la gente critica. Muchas veces la gente dice, yo soy ateo y no creo en las religiones. Pero yo me he puesto a pensar en lo que dice la gente. Yo soy ateo y no creo en las religiones. Porque muchos dicen, ¿no?, que las religiones a veces quieren manipular, etcétera. Pero el verdadero cristianismo, hermano, la voluntad de Dios tal como se encuentra en las Escrituras, en la voluntad de Dios no vemos ninguna manipulación, hermanos. Al contrario, Dios nos invita a vivir vidas mejores, rectas, agradables. Nos da la oportunidad de ser redimidos. Entonces, en eso no veo que haya una actitud negativa, no, todo lo contrario. Nosotros somos los que somos renuentes, no queremos vivir vidas rectas, queremos cuestionar todo. A veces, ¿no? Que, ¿por qué Dios quiere que seamos salvos? Es más, Dios ni existe. Es más, Cristo ni existió, pero vemos hechos verídicos. Mire, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23 nos habla del nacimiento de Jesús. Lucas 2, 1 al 7 también. Tanto Mateo como el médico amado Lucas, hermanos, dejaron escrita la evidencia que declara la venida del Mesías. Ahora, Lucas, quiero leer a Lucas, hermanos, porque Lucas, todos son confiables, pero a mí me llama mucho la atención lo que dice el médico amado Lucas. Vamos a leer Lucas 2, 1 al 7, acerca de ese nacimiento de Jesús, hermanos. Y ahorita quiero leer otro pasaje también en el Evangelio de Lucas. Lucas 2, 1 al 7 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahora fíjese, vamos a prestar mucha atención a los detalles. Lucas es tan meticuloso, hermanos, en sus detalles, que nos deja fechas, nos deja nombres de personas que existieron, nombres reales, que usted puede ir a la historia y buscar, por ejemplo, a Augusto César. Que nadie va a discutir que Augusto César no existió, nadie va a discutir eso. Nadie va a discutir que, por ejemplo, Cirenio, gobernador de Siria, no existió. Pero sí muchos discuten, ¿verdad?, que Cristo, ponen en tela de duda que Cristo existió. Si nosotros les preguntáramos, a ver, ¿dónde está la evidencia de Augusto César? Hay estatuas. Entonces, porque no hay estatuas de realmente cómo fue Cristo, entonces por eso dudas. Si Lucas nos está poniendo, fíjese, días, aquellos días, el día en que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, fíjese, un acontecimiento muy importante. En este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, quiero mencionar algo de Lucas, como decía al principio, hermanos. A mucha gente a veces le gusta hablar por hablar, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice Lucas. Lucas mismo, una persona respetable, un médico, hermanos. Una persona que era diligente cuando escribía. No solamente escribía a la ligera porque me dijeron, no son rumores, así como hoy en día la gente, hermanos, en Facebook, que ponen cosas que ni investigan, hermanos, para ver si realmente son ciertas. Por ejemplo, el otro le voy a poner un caso así, de cómo se manipulan las redes, y ahí va la gente, hermanos, a seguir todo lo que se escribe en la red.
El otro día pusieron, vea, unas fotos, ay, que se halló en Guerrero un tráiler lleno de niños muertos y que los abrieron para quitarles los intestinos y todo, y hasta se hablaba de culpables y cosas por el estilo. No, señor, hermanos, hace un video para empezar a hablar del presidente. No, señor Enrique Peña Nieto, y aquí está este caso, me mandaron las fotos y que si usted aquí tiene la oportunidad para, como dicen, reivindicar su nombre y esto y que el otro y aquello. Y me puse a investigar un poco, hermanos, así poco a poco, para ver qué hacían los periódicos serios y cosas por el estilo. Y no se halló nada, hermanos. Al contrario, ya descubrieron que todo fue un montaje. Que sí, sí existían niños muertos, pero esos niños, hermanos, fueron de una situación que pasó en Siria. Y fíjense cómo se manipuló la información y se tergiversó. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que a veces las masas persiguen lo que se pone en la red y ya lo manipulan. Pero quiero mencionar esto, hermanos, porque cuando hablamos de Jesús y de la evidencia que vemos plasmada, nos está hablando un varón, hermanos, serio, Lucas. Y fíjese qué cualidades tenía Lucas cuando vemos Lucas 1:1 y 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces dice Lucas, aunque yo tengo evidencia aún de los que vivieron con Jesús, yo me propuse de mi persona individualmente a seguir indagando e investigando para confirmar con certeza todo de lo que voy a hablar. Entonces, hermanos, aquí Pedro nos está hablando de la resurrección de Jesús. ¿Y por qué mencionamos todo esto, hermanos? Porque usted y yo no tenemos una fe ciega. Si creemos en Jesús es por las evidencias, hermanos, es por lo que tenemos. Dice, así es, bueno, no sé qué mencionaba nuestra hermana Katy Michael de Corela, allá en Panamá. Le mandamos un saludo también afectuoso. Ahora, ya llevamos por ahí, vean, 13 likes. Si llegamos a 20, vamos a hacer el sorteo, acuérdense. El sorteo entra entre México y Estados Unidos, hermanos. Ponga su like, ¿verdad? Para poder hacer el sorteo al final. Todavía tenemos 15 minutos de clase. Ahora, fíjese lo que Pedro nos dice, que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y le ha dado gloria. Quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria. En esta frase antes mencionada, hermanos, se les demuestra a los hermanos claramente acerca de la resurrección de Jesucristo. Primero que nada, el autor les menciona que ellos tenían la plena certeza de lo que Cristo hizo por cada uno de ellos, siendo aún pecadores, y cómo ellos vivían en las tinieblas, pero que mediante Jesús y sus hechos, ellos tenían la fe o la confianza en Dios, y el cual Dios hizo posible todo este proceso de salvación, hermanos, a través de la promesa realizada. ¿Cuál era la promesa? Que Cristo, hermanos, fue levantado entre los muertos, de entre los muertos, y que con esto Cristo vence a la muerte. Dirá usted, ¿y dónde dice eso la escritura, hermano? Que Cristo fue levantado entre los muertos. Póngalo como referencia, apúntelo. Hechos 2, versículo 26 al 36, perdón, versículo 22 al 36. Nada más quiero leerle algunas porciones, no le voy a leer todas. Usted puede leerlas. No le leo todas por falta de tiempo. Y como decía usted, entonces usted mismo se contradice, hermano, dirán ustedes, primero nos dice que tiene mucho tiempo y luego que no se va a parar con lujo de detalles para escribir todos los pasajes y leerlos, para leerlos. Pues les quiero dejar algo de tarea, hermanos, también para que ustedes indaguen, lean. Ahí están los pasajes en el libro, en el comentario. Se los estoy dictando. Si no los leemos es para no hacer de esto todavía mucho más extenso, hermanos. Pero usted puede seguir leyendo. Pero fíjese lo que dice en Hechos 2, versículo 22. Quiero resumirlo con algunos pasajes acerca nuevamente de la promesa de Dios, hermanos. Dice, por ejemplo, Hechos 2:22 lo siguiente.
Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y Pedro sigue hablando así, hermanos, de todo esto, cómo Cristo fue entregado, cómo ya mismo David había hablado de él, hermanos. Y luego dice en el versículo 29, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, dice la Escritura, perdón, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿qué estaba predicando aquí, hermanos? Lo mismo que está hablando aquí, el Evangelio. Ahora, con todo esto mencionado acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, Dios le dio gloria al Mesías y lo honró. La palabra gloria del griego doxa denota ser glorificado o ser honrado o ser alguien honroso. Ahora, con esto dice Pedro y resume en el versículo 21 cuando dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La fe significa confianza, certeza. Esperanza significa esperar algo confiadamente. Entonces, en pocas palabras, lo que les está diciendo Pedro es como diciendo, mira, hermanos, ustedes no creyeron en algo nada más así a ciegas. Ustedes obedecieron el Evangelio, lo creyeron. Cristo existió, Dios hizo una promesa y la cumplió. Cristo pagó el rescate por todos ustedes. Y en eso es lo que ustedes creen y siguen. Y en eso es lo que usted y yo creemos y seguimos, hermanos. Para que nadie luego venga y le quiera a usted mover su fe. O que usted vea, el diablo empiece ahí a crear en usted imaginaciones como que usted se ponga a pensar, oye, ¿verdaderamente existió Jesús? Es que no hay una evidencia. No, al contrario, cuando usted venga a su mente ese tipo de pensamientos, ¿qué debe hacer? Al contrario, investigar más, indagar más, estar más afianzado de lo que usted cree. Ahora, hermanos, rápidamente entremos al versículo 22. Dice el apóstol Pedro. Miren, hablando un poquito de esto, hermanos, diríamos nosotros, bueno, todavía en el 22, ¿por qué Pedro les habla estas palabras? ¿Por qué a los hermanos les habla de todos estos conceptos? Miren, vamos a hablar un poquito de esto, hermanos. Aunque usted y yo no fuimos testigos oculares, y tampoco lo fueron los hermanos, ¿verdad?, del primer siglo, porque muchos de ellos pues, posiblemente no tuvieron la oportunidad de ver a Jesús o conocerlo personalmente. Pero Pedro les dice que en ellos debería existir la convicción y la plena confianza de que ellos tenían. La palabra esperanza, fíjese, del griego elpis, la palabra confianza del griego elpis denota una expectación con anhelo o esperar algo de una manera muy anhelada. Puede poner como referencia Romanos 15 al 4, 15, 4, 1 Corintios 9, 10 y 2 Corintios 10, 15, acerca de la palabra esperanza, elpis, esperar algo con anhelo. Ahora, en conjunto, la fe y la esperanza en Dios, hermanos, tenía como propósito de que los hermanos y nosotros mismos también, ¿verdad?, esperaran con anhelo y confiaran en que Dios siempre estaría con ellos, ya que si no existían esas dos características en los corazones de cada uno de ellos, hermanos, tanto su fe como su esperanza iban a empezar a flaquear y a debilitarse. En el presente, la aplicación práctica para nosotros es la siguiente, hermanos. En el presente, cada uno de nosotros, como hijos de Dios que somos, debemos de tener la plena certeza, confianza y anhelo, esperanzado de que así como Dios resucitó entre los muertos a Cristo, hermanos,
y Jesucristo confió plenamente en esa promesa hecha por el Padre, de igual forma también nuestro Padre Celestial nos va a resucitar, nos ha resucitado, perdón, de la muerte espiritual que nos manteníamos separados mientras vivíamos en el pecado. O sea, en pocas palabras vamos a explicarlo algo así sencillo, hermano. Dios levantó a Jesús de entre los muertos, le dio vida, lo llevó con él a la diestra, venció la muerte de Jesús. Nosotros, el pecado que mora en nosotros antes de ser cristianos, nos separa de Dios, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas, sin embargo, a través del Evangelio de Jesús, su muerte, sepultura y resurrección, a través de la obediencia al Evangelio, usted y yo nuevamente, mientras estábamos muertos en el pecado, somos resucitados figurativamente. O sea, venimos a traer vida nuevamente, o venimos a obtener vida en abundancia, ahora vida espiritual, reconciliación con Dios. ¿A través de qué? De el bautismo de salvación, según Romanos capítulo 6, versículo 3 hasta el versículo 11. Y dice Pedro que pasa lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La purificación de nuestras almas, hermanos, a la que se refiere el apóstol Pedro, al mencionar, el apóstol Pedro, esta frase, vamos a ir un poquito acá a los anuncios, hermanos. Dice, indagar diligentemente como Lucas. Es importante. Como decíamos ahorita, ¿verdad? Lucas indagó, hermanos. Y es que hay gente que, por ejemplo, mire, vamos a salirnos un poquito, ¿no? De lo que estamos hablando, pero México. ¿Cuánta gente cree en la Santa Muerte, hermanos? ¿Por qué? Porque, es que alguien me lo enseñó. Indague, pregunte. A ver, oye, pero ¿por qué estamos adorando a este ídolo pagano? ¿De dónde viene esta idolatría? ¿De dónde viene esta adoración? Y usted se va a dar cuenta, si usted indaga, si usted profundiza, oye, no, está mal. Hay que dejar de hacerlo. Entonces, nuevamente, vamos a retomar el punto. ¿Por qué usted y yo creemos en Jesús? ¿Por qué hemos obedecido el Evangelio? No porque nada más alguien vino y nos habló de Cristo y ya no. Tal vez algunos de nosotros indagamos, profundizamos, oye, deja entender, asimilar. La misma escritura dice, la fe viene por el oír. Cuando usted y yo llegamos a un punto de que asimilamos lo que estudiamos y lo entendimos, porque llegamos a la conclusión de que era cierto, tomamos la decisión de obedecer el Evangelio. Y como dice el apóstol Pedro, a través de ese Evangelio, hermano, nuestras almas son purificadas. En esta frase, el autor deja la clara idea de que es importante llevar a cabo la acción de limpiarnos, hermanos, pero no externamente, sino internamente. Esto implica una limpieza interna, una limpieza moral, una limpieza espiritual. Miren, el verbo purificado o purificar, del griego hagnizo, denota purificarse para celebrar un ritual ceremonial. Igual llevar a cabo una purificación moral por existir una contaminación en el corazón y en la mente. Como referencia, Juan 11:55, Hechos 21:24. Es importante mencionar que para poder llevar a cabo esta purificación en el sentido moral, esto se logra o se puede llevar a cabo o es posible a través de un buen comportamiento. Dice Santiago 4:8 acerca de cómo puede ser posible esa purificación, hermanos. Dice la escritura, según la Nueva Biblia de los Hispanos, acerquémonos a Dios y Él se acercará a ustedes. Perdón, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Y ustedes de doble ánimo, que dudan, purifiquen sus corazones. Observando el contexto del pasaje, hermanos, de este que nos habla Pedro en el versículo 22, capítulo 1, el apóstol Pedro les hace énfasis a los hermanos expresándoles y explicándoles el hecho de que cada uno de ellos, siendo hijos de Dios, renacidos, de simiente incorruptible, como ya lo explicó Pedro,
A través de todo ese proceso llevaron a cabo una purificación de su alma, limpiándola así de toda conducta impía, que figurativamente implica la suciedad y la enfermedad moral. Ponga como referencia Isaías 1.5, y que todo esto solamente pudo ser posible por medio de la obediencia en conjunto con la sujeción a la verdad. Esta verdad aquí mencionada denota la palabra de Dios y las palabras que Cristo ya había proclamado. Según Juan 8:31 al 32, Cristo nos menciona esa verdad que a final de cuentas viene a ser el Evangelio. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero luego dice Pedro, mediante el Espíritu. Esta frase, hermanos, mediante el Espíritu, no aparece en los manuscritos más antiguos. Pero lo dice Pedro, para el amor fraternal no fingido. El amor fraternal aquí mencionado del griego Filadelfia denota aquel amor profundo del cual se deriva o se debe de dar una amistad afectiva entre hermanos, en este caso, el amor que debe existir entre cada uno de nosotros como hermanos en la fe. Ponga Romanos 12:10, 1 Tesalonicenses 4:9 o Hebreos 13:1. Entonces, hermanos, hasta ahí vamos a acabar la clase, ya nos queda un minuto, hasta el versículo 22. Vamos a estar bajando estas dos lecciones, hermanos, como ya les mencioné. Parece que no se grabó, hermanos. Qué caray. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo posible por dividir la clase y poderla transmitir, hermanos. Pues acabamos la clase, hermanos, y quiero mandar un saludo cordial a todos ustedes. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos que estuvieron viendo ahí. Pues no llegamos a los 13 likes, hermanos. Pues quería yo hacer el sorteo, como les dije, al menos que hubiera unos 20 likes. No los hubo, ¿verdad? Entonces, el propósito era hacer el sorteo durante las 2 horas del estudio, ¿verdad? Entonces no se logró el propósito. Bueno, pues lo vamos a dejar para la próxima, ¿verdad? Entonces, para la próxima, hermanos, mañana nada más vamos a dar una clase, hermanos. Ha sido un poquito pesado estar dando las 2 clases, ¿verdad? Mañana nada más vamos a dar una clase. Y si mañana se acumulan los 20 likes, bueno, mañana hacemos el sorteo para que usted se lleve completamente gratuito su libro de Santiago, acuérdese, para México y para Estados Unidos. Luego vamos a hacer un sorteo para Centroamérica, hermanos, o para otras partes. Pues yo me despido, hermanos. Dios me los bendiga. Acuérdese, vamos a estar bajando este material en lo que es la página de YouTube. Lo invito a que nos visite. Aquí vamos a ponerle nuevamente, ¿verdad?, el link para que visiten ahí el link, hermanos, y puedan entrar a la página y ver los videos que vamos a estar poniendo en las clases. Y yo me despido, hermanos. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Aquí cortamos la conexión. Su hermano y su servidor, Osvaldo Rodríguez. Un saludo cordial y que tengan un hermoso servicio en esta media semana. Y Dios me lo bendiga y que pasen un feliz año nuevo. Y Dios los bendiga grandemente donde quiera que esté.